Con gran alegría los saludamos, hermanos. Con gran alegría hacemos contacto por los medios de las redes sociales hacia los conocidos y hacia los que no conocemos también. Saludos y bendiciones abundantes a todos. Es una alegría y es un gozo que nos encontremos para estudiar la palabra, para que los que estamos en tiempo real, 9 de la noche, podamos en tiempo real saludarnos y decirnos buenas noches, shalom, Laila Tov, pues Shawwa Tov, aprovechando que apenas vamos recorriendo los primeros días de la semana, todavía falta para desearnos una semana de bendición y una semana de Shalom, una semana de santificación, de proceso de santificación avanzando y una semana de de unidad. Qué bueno que por estos medios podemos hacerlo. Pues es una bendición. Seguimos con la segunda parashat Hashawá, porción semanal del libro de Shemot, del libro de Éxodo, del libro de Estos son los nombres, del libro Éxodo Salida. Y vamos a la parashat número 14. Esta parashat se llama Baera, que quiere decir me aparecí o fui visto. Y vamos a ver que viene en el libro de Éxodo capítulo 6 y verso 2. Ahí va a aparecer esta palabra y vamos a estar estudiando lunes, miércoles y viernes, pues un resumen de los 7 días que tenemos. Acuérdense que la Parashat Hashabua, la porción semanal, la dividimos en 7 divisiones, en 7 aliyá, y estas son las siguientes. Para sábado anoche, sábado antenoche, sábado en la noche a domingo, Éxodo 6 del 2 al 13. Hoy están muy cortitas en relación a la primera que estudiamos, 6 capítulos, o 5 capítulos y un poquito más. Luego, para el segundo día de la semana, sería Éxodo 6 del 14 al 28, y para el día número 3 Éxodo 6 del verso 29, y nos brincamos al capítulo 7 hasta el verso 7. Si se fijan, ahí vamos avanzando y lunes, miércoles y viernes vamos agrupando. Por ejemplo, los primeros 3 días y hacemos un resumen, luego los siguientes día 4 y día 5 de la semana, y hacemos un resumen, en este caso de Éxodo 7 8 al 8:22, que es lo que haríamos el miércoles, y luego las últimas dos aliyá estaríamos viéndolas el viernes en la recepción de Shabbat, en el inicio del séptimo día, y entonces ahí comentaríamos Éxodo 8 desde el verso 23 hasta el final del capítulo 9:35. Esto es el programa para que en estos días podamos tener tiempo. Son porciones ahora más pequeñas de lectura, entonces es más factible, es más posible que lo leamos en tiempo, diario, diario, diario. La idea es que lo hagamos frecuentemente. La idea es que busquemos a Dios frecuentemente, que podamos dejarlo que habite en nosotros y nosotros habitar con Él día a día. Entonces, nuestra parashat de esta semana es a partir de Éxodo 6:2 hasta el final del capítulo 9. Son 6, 7, 8, 9, 4 capítulos, pero también el encargo es de que leamos. Acuérdense de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dijo en la carta a Timoteo: en tanto que voy, ocúpate en leer, ocúpate en exhortar. Si a usted le gusta regañar a los hijos, regañar al esposo, regañar a la esposa, regáñelo cuando haya leído, porque la palabra es para regañar, para exhortar, o también anímelo, motívelo, incentívelo con palabra que haya leído. Y para eso pues, hay que leer diaria y frecuentemente. La Haftará será el profeta Ezequiel, capítulo 28 hasta el capítulo 29-21. Ezequiel 28-25 al 29-21. Y el Nuevo Testamento, que estamos acostumbrados a decirlo así, el más correcto, Brit Hadashah, el Testamento renovado, Lucas capítulo 2 verso 21 al capítulo 5 y verso 1. Esa lectura está más larga, así que agárrele tiempo, apenas es lunes,
agárrele tiempo para que alcance a leer hasta el capítulo 5 y verso 1. Las agendas están muy saturadas, siempre lo menciono, pero bájele, no la sature tanto porque la palabra del Eterno tiene una prioridad. Si usted le da prioridad a la palabra, es porque el Eterno tiene una relevancia mayor que cualquier cosa y el Eterno se manifiesta pues a través de su palabra. Oremos, por favor, hermanos, para iniciar nuestro estudio. Bendito eres, nuestro Padre y nuestro Dios Santo y Todopoderoso, a ti toda la gloria y la honra y la alabanza por siempre. Bendito tu Hijo, nuestro Señor Yeshua, nuestro Salvador y Rey. Bendito eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, la roca de nuestra salvación. Bendito por siempre y para siempre. Aquí estamos para que nos dirijas en unos instantes tan pequeños, en unos momentos, y Padre, dirígenos para poder hacer una reflexión respecto a tu palabra, una reflexión que incentive el llamado que nos haces a leer frecuentemente, a leer el tiempo necesario para que podamos estar preparados para dar razón y dar respuesta de los que piden razón de nuestra fe, de lo que creemos y lo que leemos. Padre, encomendamos a ti nuestra vida y te pedimos que estés con nosotros. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Pues vamos a iniciar y tenemos aquí el pasaje básico donde aparece la palabra Baera. Me le aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas no me di a conocer a ellos en mi nombre, en lo que llamamos el tetragramatón, sería más correcto. Entonces, aquí ya tenemos un punto de partida. Se hace aquí un recuento de historia. Si consideramos el dato que nos da este mismo libro de Éxodo, de que después de 400 o 430 años en Egipto, el pueblo sale liberado. Entonces estamos hablando de que el Señor apareció a Abraham cuando habla esta palabra, pues por lo menos aproximadamente unos 400 años antes me le aparecí a Abraham, luego me le aparecí a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas no me di a conocer a ellos en mi nombre. Y entonces, más adelante, 3 versículos después de el Señor va a decir, hoy me aparezco, hoy hago presencia nuevamente con mi pueblo esclavizado para sacarlos, para librarlos, para redimirlos y para tomarlos por mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una palabra que se va a estar repitiendo a través de los profetas, a través de los salmos, una palabra que resume el pacto que el Señor hizo con Abraham y que confirmó y ratificó con Isaac y con Jacob, y que hasta nuestro tiempo la mejor de las confirmaciones del pacto fue a través de nuestro Señor Yeshua en aquella víspera de Pascua, en aquella víspera de Pesa. Entonces, vamos a estar al pendiente de este resumen y pues vamos a hablar un poquito de ello, hermanos. Aquí en el primer verso, para empezar, eh, aparece esto que es muy interesante. Si vemos el verso 2 desde el verso 2 y el verso 3, el verso 2 justamente dice, habló todavía Dios a Moisés, viendo la versión tradicional Reina Valera, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, así dice la palabra. Otra versión que quizá los que tienen mucho conocimiento, nivel avanzado de raíces bíblicas de la fe o raíces hebreas como se le ha llamado, pueden leer algo así como Elohim le habló a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh. Algunas versiones así lo dicen. Entonces, aquí tendríamos ya un juego de nombres. Recordemos que la palabra nombre, cuando hablamos de nombre, estamos hablando de atributo, de fama, de carácter. Entonces, lo que encontramos es
Rápidamente aquí, por lo menos aparecen dos palabras que dan a conocer la fama de Dios, que dan a conocer el carácter de Dios, que dan a conocer los atributos de Dios. Y bueno, cuando vemos Éxodo 6:3, lo decía hace un momento, estamos viendo a Dios presente por lo menos 400 años desde Abraham. Obviamente, Dios viene a través de la eternidad. Para Él no tenemos el problema del tiempo. Él dentro de sus características justamente pues es eterno. Entonces, Elohim, ahí pudiéramos decir Dios supremo. Ahorita vemos un poquito más esa palabra, Elohim, le habló a Moisés y le dijo, yo soy, o le dijo su nombre. Y luego dice el verso 3, me le aparecía a Abraham. ¿Cuándo se le apareció a Abraham? Pues desde Génesis 12:1, Génesis 12:1 dice, habla acerca de que el Señor le dijo a Abraham, no le dijo que se le apareció, solamente dice le dijo, pero luego ya en el 15:1 habla acerca de que Abraham lo vio en visión, y luego finalmente en el capítulo 18:1, pues ahí otra vez Dios habla con Abraham. Así lo leo muy, muy rapidito, Génesis 18, y dice así la palabra. Después le apareció el Eterno en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y bueno, empieza ahí a hablar acerca de esa visión, y ahí particularmente va a aterrizar el Señor la promesa de un hijo en este caso, a Abraham. Y recordamos el pacto que se va a confirmar también con Isaac. Eh, Luego dice que le apareció Isaac, y esta descripción del aparecimiento o de que se dejó ver por Isaac viene en el libro de Éxodo, perdón, en el libro de Génesis capítulo 26, y pudiéramos ver hasta el verso 2 al 5. Solamente veo el verso 3. Le dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Qué interesante. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Muy interesante. Creo que todos dominamos Génesis 12:1. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, pero el llamado de Isaac hace todavía un complemento mayor, una revelación mayor que la que empezó en Génesis 12. Y luego dice el libro de Génesis 26, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Ok? Luego, en relación a Jacob, pues lo podemos ver en el capítulo 35 de Génesis, ahí en el verso 9 al 13, y allí dice el verso 9 del 35, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Muy, muy interesante, básico, lo que el Señor está haciendo con Jacob. Y luego le dice, también le dijo el Eterno, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Esta revelación a Jacob es impresionante, clarifica más, amplía más los términos del pacto, los términos del compromiso que el Eterno está haciendo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Muy interesante esta parte, y aquí lo vemos en Abraham, en Isaac y en Jacob, revelado como el Shaddai. Y es lo que dice al principio, me le aparecí, Baera, me aparecí a Abraham, me dejé ser visto por Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, como el Shaddai. Y ahí en esa parte, ¿qué podemos comentar? Mas no me di a conocer a ellos en mi nombre. En mi nombre
tetragramatón, cuatro consonantes del alefato, del alefato de las letras hebreas, cuatro letras básicas ahí. Y lo que podemos decir es, por este nombre, pues si ustedes consultan este nombre, el de las cuatro letras, el tetragramaton, ustedes van a ver que la mayoría de los que comentan van a decir que es un nombre impronunciable, porque es sagrado, es un nombre impronunciable. Y dice aquí, el nombre no se les olvide, el nombre está revelando atributos, está revelando el carácter de Dios. Y adelantándome un poco a lo que estamos comentando y lo que vamos a descubrir en los siguientes versículos, que los puede leer usted en su casa con calma, es descubrir el nombre, es decir, describir el siguiente atributo que Dios quiere revelar. ¿Sí? El siguiente atributo, y un atributo básico, adelantándome, como les digo, es el atributo de redentor. Ese es uno de los nombres que se van a revelar. No me había revelado como el redentor, no me había revelado como el que mueve todo el universo. Me había revelado como el que va resolviendo las necesidades de Abraham, Isaac y Jacob en su caminar. Nada más así me estaba revelando. Incluso podríamos decir, me había revelado del Dios que responde cuando Abraham tenía problemas o se metía en problemas. Cuando Isaac se metió en problemas, cuando Jacob se metió en problemas, el Shaddai, yo intervenía como el Shaddai, como el suficiente. Bueno, me tienes a mí, soy suficiente para ti. Pero ahora el Señor en la historia del Éxodo, en la historia del peregrinaje, el Señor se va a revelar con más características, con más atributos, y uno de los que destaca y va a destacar a lo largo del peregrinaje y de cuando dé las 10 palabras es su nombre redentor, su nombre que es sobre todo nombre, un nombre impronunciable, porque es un nombre sobre todo nombre. Y usted ya puede empezar a hacer un clic con la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2 cuando habla que haya en nosotros el sentir que hubo en el Mesías Yeshua, que siendo en forma, teniendo la característica de Dios, la característica eterna, la característica de majestad, se humilló, y cuando se humilló y murió, el Eterno a los 3 días lo levantó y le dio un nombre sobre todo nombre. Y Hechos capítulo 17 es interesante, cuando el apóstol Pablo está ahí con los griegos, les descubre que tienen un altar al Dios no conocido. Y el apóstol Pablo les dice, de ese Dios hablo yo, del Dios no conocido, del Dios que no habita en templos hechos de mano, del Dios que no necesita nada. Y voy a leer ese pasaje, está interesantísimo. Hechos capítulo 17 dice, aquí lo veo rapidito, dice el verso 23: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien os anuncio, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y sigue hablando, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres y les ha prefijado el orden de los tiempos, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando lo encuentren. Está hablando de los filósofos, con los filósofos griegos. Entonces, la revelación que ahora el Señor hace es un eslabón más de su revelación, que poco a poco a través del tiempo va haciendo en medio de su creación, en medio de los seres humanos.
Y ahora en esta condición de esclavitud de los hijos de Israel y en esta condición del abuso de poder de Egipto, él se va a mostrar con las virtudes que no fueron necesarias con Abraham, con Isaac y con Jacob, porque estaban en otra circunstancia. Ahora en la esclavitud y ahora en el abuso de poder, es necesario que él se presente con señales y maravillas, es lo que dice la palabra. Si vemos, por ejemplo, el libro de Nehemías capítulo 9 y verso 10, cuando están orando los sacerdotes luego del regreso y del retorno a la tierra de Israel, los sacerdotes en su oración hacen un recuento de la historia y le dicen, Señor, en aquel tiempo, en el tiempo del Éxodo, te hiciste un nombre grande, como en este día, un nombre grande. Diste a conocer un atributo grande y es lo que va a hacer el Señor en Éxodo. Va a dar a conocer un atributo grande. Entonces, hermanos, esto puede evitar una controversia con el nombre, una controversia con las traducciones. No tenemos que entrar en una controversia para ver la exactitud del nombre. Si queremos decirlo en hebreo, tenemos un problema. Tenemos hebreo moderno y tenemos hebreo bíblico, pero resulta que si queremos ser más estrictos en relación al lenguaje original, pues tendríamos que ver el arameo, pero luego si vemos el arameo, vemos que depende del cananeo, depende del fenicio, depende del ugarítico, y entonces vamos a entrar en un problema si queremos ser exactos en la lingüística. Pero si lo vemos en este sentido, si lo vemos como el Eterno se va revelando, yo le diría al principiante en el estudio de la palabra, no se desespere, el Eterno se va a ir revelando. Le va a decir toda tu historia en tu vida cristiana, toda tu historia en tu vida sin Dios. Yo fui el Shaddai. Yo me fui encargando de ayudarte en la solución de problemas. Pero ahora me voy a revelar diferente. Mi nombre, mi atributo, mi plan y mi propósito va más allá de estar resolviendo la vida día a día. Mi propósito eh, apunta hacia una redención, hacia el establecimiento del reino, y ahora te voy a revelar que yo quiero que entres ahí. Y para eso voy a hacer señales y maravillas. Bendito nuestro Padre por ello. Ya en Éxodo capítulo 3 y verso 13 y 14, por el mes de marzo en la congregación de Mías habíamos estudiado la pregunta que hace Moisés cuando el Señor lo va a mandar y le dice, y si me preguntan tu nombre, y ahí pues en Éxodo 3 13 y 14 y 15 ahí el Señor le dice, mire, les dices que yo seré el que seré. Algo así como Eyej, Asher, Eyej, algo así, ¿verdad? Es decir, yo seré el que seré, yo seré el que estaré, más que el yo soy. El yo soy, leyendo y revisando, investigando, vi algunos comentarios que coinciden y dicen que las traducciones que dicen yo soy tienen una influencia del griego que la vida del griego es aquí y ahora. Sin embargo, la vida del Hijo de Dios, la vida de los hijos de Israel es lo que llegará a pasar, lo que llegará a establecerse. Y eso solamente lo podrá hacer el que es, el que estará y el que será. Ok, pues hermanos, avanza el tiempo y yo he avanzado muy poco en todo lo que yo les quería platicar, pero vamos a aterrizar en eso, hermanos. Miren, en el capítulo 2 y verso 24, en el capítulo 3 y verso 6, en el 3:15, en el 4:5 y en el 6:3 encontramos lo mismo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Voy a cumplir y a respetar el pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Ok? Entonces, esto es repetitivo. Y una de las cosas que encontramos eh, eh,
en Éxodo capítulo 3 y verso 15, y me llama la atención para conectarlo con el capítulo 6. Dice Éxodo 3, cuando le dice, yo seré el que seré, yo seré el que estaré, en el verso 14, dice, así le dirás a los hijos de Israel, yo seré el que estaré, me envió a vosotros. Y verso 15, además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, yo seré el que estaré, el Dios o el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro trabajo y nuestra actividad en reconocer y en confesar y en dar a conocer a Dios? Muy sencillo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ese es el que predico, ¿sí? ¿En qué crees tú? En un Dios de eternidad, en un Dios que hizo pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que es en ese pacto prometió dar la tierra, bendecir y dar una tierra. Y ahora yo, como soy coheredero, como soy copartícipe, como soy miembro del mismo cuerpo, tengo acceso a esa herencia. Entonces, eh, creo que una de las cosas que pudiéramos rescatar es que cuando oremos, podemos orar de esta manera. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Esta manera de orar la aprendimos Roxana y yo cuando llegamos en el 82 al conocimiento y a la fe. En ese tiempo, las personas que oíamos que predicaban y que oraban, oraban así. En el 82 noviembre 82 es cuando nosotros conocimos y luego fuimos avanzando y aprendimos en mucho a decir Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, o bendito tu nombre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, etcétera, etcétera. Entonces, no se le olvide que al decir Abraham, Isaac y Jacob es resumir la historia de un Dios eterno en el que creemos, de un Dios, el Shaddai, que va resolviendo nuestras situaciones y nuestras dificultades, pero que ahora también va a hacer señales y maravillas para redimirnos. Y ese es el otro tema de Éxodo capítulo 6 y verso 6. Los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré por mi pueblo. Y aquí pudiéramos hacer varios comentarios. Entre paréntesis, Elohim, cuando vemos esa palabra está en plural. Cuando está en plural, no necesariamente quiere decir solamente dioses, sino quiere decir un Dios que supera en majestad y en grandeza y en excelencia, que supera en esplendor y que tiene obras poderosas de liberación. Eso quiere decir Elohim, es como decir, se dice en plural cuando queremos magnificar o hablar de algo desmedidamente grande, que es eterno. Es un poquito la gran riqueza que tiene en el significado esta palabra Elohim. Y, y les decía, ese Elohim, ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese El Shaddai, ese yo ser el que seré, él nos lleva a sacarnos, a librarnos, a redimirnos y a tomarnos por pueblo. La palabra, estas palabras son muy interesantes. Me estoy brincando aquí muchos comentarios que quisiera hacerlos. Nos vamos a seguir viendo el miércoles 10 de enero, pero les dejo esta última reflexión. Eh, Hay una palabra que dice los redimiré y dice que los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Quiero que veamos la palabra brazo, brazo extendido. La palabra brazo es la palabra seroa, la palabra seroa. Esa palabra seroa también tiene una raíz que es cera, que quiere decir semilla
o posteridad. En este caso, brazo, podemos hacer una conexión con quien es la semilla de Abraham, con quien es la simiente de Abraham. ¿Sí? El brazo del Eterno lo va a hacer, brazo extendido. Y yo les diría, ¿quién será la simiente de Abraham? ¿Quién será el brazo del Eterno? Si no es el Mesías de Israel, Yeshua el Mesías. Él es la diestra del Eterno. Él es la diestra de Adonai o la diestra de Elohim. Y dice la palabra en el Salmo 44 y verso 1 al 3. Salmo 44 del 1 al 3. Y pues les dejo esta reflexión. Vamos a seguir en la siguiente entrega del resumen. Dice el Salmo 44, 1 al 3. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te compadeciste de ellos. Y lo que les quiero decir es que el Mesías de Israel, una manera de describirlo es, el Mesías es la diestra de Dios, el Mesías es el brazo de Dios y el Mesías es la luz de su rostro. Hebreos 1 lo dice, el resplandor de su gloria, dice Hebreos 1. Entonces, ¿cuánto contenido y cuánta revelación tenemos que sacar y extraer de cada pedacito de esta porción de Éxodo 6:6? Los sacaré, los libraré, los redimiré y los tomaré por pueblo. Recuerden, el libro de Éxodo, el libro de Shemot, también puede ser llamado el libro de la redención, porque nos muestra un mediador, y lo vamos a ver en la siguiente entrega del miércoles. Nos muestra a Moisés como mediador y nos muestra un redentor. Y todo esto lo vamos a ir viendo en la medida de lo posible en cuanto al tiempo, pero ahí queda el brazo extendido de Dios para redimir a su pueblo. Dice esta parte final, lo sacaré, dice también, esa palabra es interesante porque la palabra sacar es algo así como, bueno, la palabra es lacar, y eso quiere decir, entre varios significados que tiene, es aceptar, adquirir o casar. Y la palabra casar, qué interesante. Los sacaré para que se casen conmigo. Los redimiré para que yo sea su Dios, su amo, su marido, y ustedes sean mi pueblo. Mis hermanos, tenemos mucho que platicar acerca del libro del Éxodo, el libro de Shemot. Espero que con esto solo quede estimulada la curiosidad a estudiar, a descubrir y a hacer de ustedes la revelación que Dios tiene para con nosotros. No se le olvide seguir leyendo las porciones del libro de Lucas y las porciones de los profetas. Les esperamos el miércoles. No se le olvide, el miércoles 10 tiene una cita a las 9 para seguir viendo Éxodo o Shemot, capítulo 6 verso 2 hasta el 9:35. A estudiar, a leer, porque entre tanto que Él viene, nos debemos de ocupar en leer y en exhortar. El Eterno les bendiga. Hazak, esfuércense y sean valientes. Shalom, shalom.